Bueno, vamos a hablar ahora un aspecto pues muy importante, sin duda también, como lo hemos hecho con los anteriores, y eso es un tema de la crisis alimentaria. ¿Qué está pasando con este problema en el país y en el mundo prácticamente? Marco Antonio Páez, él nos trae este tema el día de hoy. Sí, pareciera que es un tema el que no se le ha dado la suficiente importancia, pero si lo empezamos a estudiar, vemos que tiene una trascendencia para ciertos grupos como los de menores ingresos muy relevante. El Foro Económico de Davos acaba de concluir que hay cuatro grandes crisis. Una, la crisis alimentaria. Dos, el tema inflacionario. Y cuatro, la crisis energética y la climática. Dice que estas cuatro crisis están convirtiendo en una situación muy compleja el futuro del mundo. Y particularmente quieren hicieron énfasis en la crisis alimentaria, porque dicen que es un problema que se está empezando a agravar y que podría impactar en la disponibilidad de alimentos a nivel mundial en los próximos 10 o 12 meses. Inclusive hay quienes sostienen que esto puede ser una especie de infierno en la tierra porque los países más pobres podrían no tener esta disponibilidad de alimentos. Hay una cifra que a mí me preocupó, que dicen que hay 276 millones de personas que sufren actualmente inseguridad alimentaria en fase grave o aguda, el doble de lo que había hace 2 años. O sea, en menos de 2 años se duplicó, una cifra muy importante. Y esto viene a agravarse porque la invasión de Rusia a Ucrania implica a dos grandes productores de alimentos. Recordemos que juntos más o menos producen el 19% de cebada, 14% de trigo, 4% del maíz del mundo, un tercio de las exportaciones mundiales de cereales, ¿no? Y la Federación Rusa es el principal productor de fertilizantes en el mundo. Entonces, esto está teniendo una incidencia importante en la cantidad de los alimentos que se producen y su disponibilidad, pero además ha provocado otro fenómeno todavía más preocupante, que es el incremento mundial en los controles gubernamentales de las exportaciones de alimentos. Debido a esta escasez, los diferentes países han tomado medidas para limitar la exportación de sus alimentos a otros países. Y viene una cifra también relevante. Países que han impuesto restricciones aumentó en un 25% al ser más de 35 países. Estamos hablando que hay 53 nuevas intervenciones normativas que restringen las exportaciones y que están implicando premios a las exportaciones principalmente de trigo. Esto es verdaderamente importante porque a quienes más afectan a todos, pero a los que más afectan es a los más pobres y vulnerables, por dos razones, principalmente a los países más pobres y vulnerables. En primer lugar, porque los pobres son los que tienden a ser los países importadores de alimentos, son los que no son autosuficientes, les afecta más. Y segundo, los alimentos representan al menos la mitad del gasto de los hogares que están con ingresos bajos, así que les pega de lleno y de una forma muy importante. Estos dos fenómenos, la baja disponibilidad en la producción y comercio de alimentos, entre otros elementos, por la guerra que hay en Ucrania, se suma a estas restricciones al comercio internacional de alimentos y juntos están creando una verdadera y peligrosa crisis alimentaria que viene, bueno, a pegar de una forma de frente principalmente a los países más pobres. Sí, un tema muy preocupante, sobre todo ahorita lo que está ocurriendo a primera mano, digámoslo así de esa forma, Marco Antonio, con el caso de la guerra de Rusia y Ucrania. Ya lo comentabas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, está diciendo que está en negociaciones, tratando de hacer unas negociaciones difíciles ahora por el momento entre Rusia y Ucrania, por supuesto, para llegar a resolver este problema de la crisis alimentaria. No hay un acuerdo aún todavía, ¿no? Pero por lo menos ahí está el secretario tratando de hacer esto al respecto. Luis Miguel. El Fondo Monetario, y ojo, subrayo, el Fondo Monetario advirtió que un posible efecto de este desajuste, de esta crisis alimentaria, sería inestabilidad social. Y coloca a América Latina como una de las regiones en donde hay más riesgo que la crisis alimentaria termine generando problemas, vamos a decir, estallidos sociales. ¿Por qué América Latina?
Yo diría por muchas razones. La primera, somos la región más desigual del mundo. La segunda razón es, en los últimos 3 o 4 años, ha habido estallidos de protestas sociales en varios países relevantes de esta región, en Chile, en Colombia y muy recientemente en Perú. Entonces, el tema que plantea Marco es súper importante y por lo pronto solo se está registrando en forma de balanzas comerciales, de inflación, pero hay muchos focos prendidos por el lado de estabilidad social y hay que ponerle cuidado. La última vez que hubo desabasto de trigo, en el 2010-2011, se generó la primavera árabe en el Mediterráneo musulmán. Efectivamente, Luis Rodríguez, sí. Y apenas la propia Organización de Naciones Unidas, a través del área de agricultura y alimentación, hizo un llamado al G7, porque ante la crisis que ellos ya no lo ven como algo que pueda llegar a suceder, sino algo que ya está sucediendo, hace un llamado al G7 y les pide que entre todas estas naciones hagan un fondo para financiar a los países que menos tienen y que les permitan adquirir alimentos que por las cuestiones inflacionarias no han podido adquirir. O sea, lo cierto es que hoy por hoy ya esta Organización de Naciones Unidas ya lo ve como un problema y ya hizo un exhorto al G7 para que sean ellos quienes mediante un fondo puedan empezar a financiar estas adquisiciones de alimentos. O sea, lo cierto es que ya es un problema. O sea, para el que hay muchos que dicen, no, es que eso apenas se está viendo, a ver si sucede. No, ya es un problema, ya estamos metidos en el problema y las naciones parece ser que todavía no deciden cómo van a actuar frente a ese problema, ¿no? Sí, un tema importante es que ya vamos tarde, efectivamente, como dice Luis, vamos tarde, porque ya no hay disponibilidad de alimentos y las pocas, los países productores las están guardando pues para su propio consumo. Y aquí es donde entra un tema que es muy relevante, las reservas estratégicas que tiene cada país en materia de granos. Y en ese sentido, esperemos que el gobierno mexicano tenga suficientes reservas, que se haya previsto este tema, porque es el momento de empezar a liberar parte de estas reservas para evitar pues estos subidas de precios o esta falta de abasto en ciertas regiones. Creo que es lo que viene y esperemos que se hayan tomado las precauciones de haber adquirido con tiempo estas reservas para poder hacer frente a esta situación que dicen que puede prolongarse hasta un año por lo menos. Por lo menos sí, fíjate que esto ya se ha comentado mucho antes de la guerra de Ucrania y de Rusia. Creo que con la guerra de Ucrania y de Rusia se vino a acelerar toda esta crisis alimentaria que ahorita pues, justamente se está tratando de negociar una resolución ahí. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál sería la solución? Si México realmente, por ejemplo, tiene las reservas del grano, como lo comentas, Marco, ¿y cuál sería una solución, ¿no? En el caso de esta crisis alimentaria que ya nos está alcanzando, al menos como se está planteando aquí. Sí. Yo creo que la primera es hacer uso de esas reservas estratégicas. Lo primero es empezar a sacar esas reservas al mercado para evitar la subida de precio que podría pegar a los más pobres y por otro lado el desabasto que sería un problema social importante. Importante, sí. Luis Rodríguez. Yo leí el dictamen de la ONU, el que hacía referencia, y la ONU decía que esta solución tiene que tomarse en conjunto, que si los países optaban por soluciones individuales, iban a acrecentar el problema, porque se empieza a generar este tipo de especulación de que no, mejor acaparo el alimento, mejor no lo suelto, y la ONU lo que dice es, tenemos que sentarnos y entre todos buscar una solución, porque si lo empiezan a hacer los países o las regiones de forma individual, el problema se va a acrecentar, ¿no? Luis, pero eso requiere de voluntad política, porque al final de cuentas todo es política, ¿no? Y quién sabe si quieran todos los países repartir el pastel, como dice, ¿no? Prácticamente. Sí, ese es el problema. Luis Miguel González. Que con frecuencia pensamos que el problema está en producir más y en el caso de alimentos, una posible solución está en desperdiciar menos. Se tira muchísima de la comida que ya está lista para ser consumida y por supuesto se echa a perder mucho de la comida que no alcanza a pasar del productor al consumidor. Entonces, la gran lección de las grandes hambrunas del siglo XX es que no es que faltara comida, es que los mecanismos de distribución de la comida eran y siguen siendo muy ineficaces.
Sí, oye Luis Miguel, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y el presupuesto, el dinero para la inversión? Totalmente. Totalmente. A ver, Sí. en muchos casos es invertir en bodegas, en algunos casos en camiones que hayan llegar y por supuesto acuerdos políticos con productores en lo local y en lo global. Efectivamente. Marco Antonio Páez, 30 segunditos nos quedan. Yo diría, por un lado, sí hay que pugnar por el acuerdo entre todos los países, que eso va a durar. Dos, hay que usar las reservas estratégicas para estabilizar y evitar mayor daño. Y tres, tiene mucha razón Luis Miguel, hay que apoyar la solidaridad. Y hay una infraestructura y un trabajo muy importante de la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos que habría que aprovechar. Muy bien, urge una pronta solución y aquí estamos con Eduardo Bruce Gili. Regresamos.